Muy buenas tardes, estimados teleparticipantes. Sean bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos los que interactuamos con adolescentes. La psicóloga especialista Gisela Gómez Camones, que labora en el Servicio de Medicina del Adolescente en nuestro instituto, tratará el tema. Problemas psicológicos más frecuentes en el adolescente. Queda con ustedes la licenciada Gómez. Prestemos atención. Puede empezar, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada. Me lo hago la presentación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas psicológicos más frecuentes en la adolescencia. Para empezar, es importante considerar, y a ver, déjenme colocar acá. Es importante considerar qué es salud mental, tener en cuenta, perdón, qué es salud mental y qué es enfermedad mental. ¿Qué es la salud mental? Es un estado de bienestar en donde la persona es consciente de sus capacidades, de sus habilidades, la forma como enfrenta adecuadamente situaciones de estrés, y esto hace de que pues, su trabajo y su rendimiento tenga una contribución positiva a la comunidad. Y por tanto, ¿qué será enfermedad mental? Es una afección de salud, perdón, que afecta al pensamiento, los sentimientos, al comportamiento o el estado de ánimo de una persona. Estas afecciones pueden afectar a la capacidad de una persona para poder relacionarse con los demás, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las implicancias, los indicadores de cada uno? Cuando hablamos de una salud mental, hablamos de las personas que son o tienen esa resiliencia al estrés, hay una buena empatía, son muy flexibles, optimismo, tienen relaciones sociales estables y saludables, hay un respeto por sí mismo, sentido de pertenencia, sentido de bienestar. Y por otro lado, cuando tenemos o hablamos de una enfermedad mental, hablamos pues de distanciamiento de la gente o de actividades cotidianas, el sentirse muy sensible o indiferente ante todo, sentirse frustrado, hay mucha impotencia, hay desesperanza, hay cambios bruscos en el estado del humor, hay esa carga emocional y los pensamientos de autolesionarse o agredir a los demás, la incapacidad para poder relacionarse en tareas de su agrado y hay una constante desmotivación. Tomando en cuenta esto, que bueno, lo saqué de como un publicado se hizo en México, que me pareció interesante. Tomando en cuenta esto, veamos ahora entonces qué es la adolescencia. La OMS en el 2020 nos dice que la adolescencia va de 10 a 19 años y es una etapa formativa. Y nos menciona también que los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo pueden hacer que el adolescente se vuelva muy vulnerable frente a los problemas de salud mental. Es decir, hablamos de exposición de pobreza, el abuso a la violencia, y que es importante promover el bienestar psicológico de los adolescentes, protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar su capacidad para desarrollar todo su potencial, esencial para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta. ¿Qué sucede en la actualidad? Asprilla en el 2023, ahora el año pasado, nos dice que en los 10 primeros meses hay cifras alarmantes de atenciones de salud mental y problemas psicosociales en niños, niñas y adolescentes. 576.635 casos, lo que representa el 39% del total de 1.473.897 atenciones. Es una cifra muy elevada. Vázquez nos dice que 1.076.884 de menores entre 6 a 17 años han sido atendidos por episodios depresivos durante el 2023, una cifra que contrasta drásticamente con los números reportados en años anteriores. Mientras que el MINSA nos dice que se contabilizó un total de 125.078 menores con el diagnóstico de trastorno depresivo recurrente, múltiples episodios de depresión mayor a lo largo de su vida. Y aquí quiero hacer un alto porque quiero recalcar acerca de lo que es la salud mental, la enfermedad mental, cuáles son las implicancias, qué es lo importante y con esta información de la actualidad, qué es lo que está sucediendo con los adolescentes hoy en día en la actualidad. ¿No es cierto? Ya la OMS nos mencionó acerca de la importancia que tiene de poder prevenir situaciones, el contexto, con un entorno favorable, por ejemplo, la familia, el entorno social, el entorno escolar,
que son fundamentales para el desarrollo adecuado de ese adolescente. Pero, ¿qué tenemos que considerar? Importancia de contar con un entorno favorable en la familia, en la escuela y la comunidad en general. Y es cierto, si nosotros tendríamos que hablar acerca de una base, un punto o un piso de estabilidad para estos niños y adolescentes, pues definitivamente nos tenemos que centrar en lo que es la parte de familia. La familia es un factor muy importante para el desarrollo del niño y del adolescente. Y aquí también recordemos algo muy importante, que para que este adolescente llegue con un problema a nivel emocional ahora en esta etapa, es porque el problema emocional no vino de la noche a la mañana, es porque ya han ido presentándose algunos indicadores desde que era muy pequeño. ¿Y por qué desde que era muy pequeño? Porque algo a nivel dentro de su entorno pasó o sucedió que hizo que este desarrollo emocional empiece a alterarse de alguna manera. Caballero en el 2023 nos habla acerca de la importancia de abordar la salud mental en los más jóvenes. Parte de la prevención está estrechamente relacionada con un entorno familiar. Una vez más, nos enfocamos en el tema de familia y nos dice sobre todo con énfasis que una familia saludable juega un papel fundamental como referente y contribuye al bienestar emocional de cada uno de sus miembros. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Conversando la vez pasada con una doctora, una profesional en salud mental, me mencionaba acerca de la importancia que tiene la familia, ¿no? Me decía acerca de una familia que escucha, una familia saludable, es una familia que escucha, es una familia que está atenta a cada conducta, a cada actitud del adolescente y precisamente mediante esos indicadores que pueda presentar el adolescente de que algo pasa, rápidamente va a buscar intervenir y no va a dejar pasar por alto muchas situaciones que a la larga pueden terminar repercutiendo en estos problemas de salud mental. Y los trastornos más frecuentes pues son los problemas emocionales, que tenemos la depresión, la ansiedad, que últimamente también a nivel de consulta externa se han incrementado bastante, no vinculados a problemas familiares, los problemas de conducta, aprendizaje y de desarrollo. Entonces, ya entrando en el tema, hablamos de los problemas psicológicos más frecuentes de los adolescentes. Pero, ¿de qué problemas hablamos? Hablamos de la depresión, que es un problema de salud mental grave que genera sentimientos de tristeza, pérdida de interés, afecta la forma de pensar y sentir y actuar y puede provocar problemas emocionales, funcionales y físicos. Cuando hablamos del adolescente y hablamos de la depresión en esta etapa no se va a presentar muchas veces tal cual. La tristeza que conocemos siempre, las ganas de querer llorar de un momento a otro, sino muchas veces se va a disfrazar de problemas de conducta. Detrás de los problemas de conducta va a haber este problema de depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente, y ellos mismos lo expresan o lo manifiestan, nos dicen, por ejemplo, ¿no? Me cansé de que no me estén escuchando, me cansé de sentirme solo. Consecuencia, empecé a salir sin permiso de repente de la casa, empecé a pasar por alto las normas y reglas que me ponen en casa, papá y mamá, ya no quiero obedecer más. Pero ¿qué es lo que el adulto empieza a ver? El adulto solamente empieza a ver que el chico tiene, entre comillas, el problema de conducta, que el chico no obedece, que el chico de repente por ahí está, entre comillas, muy rebelde. Algunos lo atribuyen a, es propio de la etapa, es propio de la edad, pero en sí lo que está detrás hay una depresión, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, un entorno familiar, empezamos a ver que hay peleas, hay discusiones, hay exceso de trabajo que genera un estrés enorme en cada padre y eso hace pues que de alguna manera ellos, los adolescentes, empiecen a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de un papá o una mamá, por ejemplo, que vienen tranquilo a casa, sino hablamos de padres que vienen cansados, vienen con ganas de gritar, vienen con ganas de repente de por ahí de desquitarse de alguna u otra cosa que les salió mal de repente en el trabajo, en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me siento triste porque si han ido a trabajar, encima vienen con eso, entonces, ¿cómo está este adolescente? Hablamos de los problemas de ansiedad, problemas de salud mental que se relacionan con experimentar en mayor intensidad miedo, nerviosismo, preocupación o terror, y cuando es constante, intenso, puede hacer que una persona incremente su estado de alerta. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad y la depresión y los demás problemas, como les mencionaba, no vienen de la noche a la mañana. Ya algo pasó atrás que hizo de que esto se arrastre
y muchas veces necesita un detonante, cualquier situación sea cual sea, para poder hacer de que esto empiece a visualizarse, se empiece a notar totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Igual hablamos del niño que ha tenido experiencias negativas o vivencias negativas que hicieron que algo se altere en ese componente emocional, en su percepción de las cosas, que pues van desencadenando poco a poco en esos problemas de ansiedad. Y cuando ellos entran en un cuadro de ansiedad más fuerte, ellos realmente sienten ese malestar. Sienten de repente la presión en el pecho, sienten de repente las taquicardias, sienten de repente esa sensación de desvanecimiento, de repente que me empieza a temblar las manos, las piernas, todo el cuerpo, no sé qué hacer. Y los primeros que entran en una desesperación porque no saben qué es lo que les está pasando y no saben cómo manejar la situación son ellos mismos. Pero ¿qué es lo que tenemos como respuesta muchas veces del entorno cercano? Respira y ya te va a pasar, déjate de tonterías, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que el adolescente empiece a tener una perspectiva, una percepción, no solamente de que no lo están entendiendo o no lo están comprendiendo, sino también la perspectiva en donde lo que a mí me pasa es algo, entre comillas, tan pequeño y al sentir que no puedo manejarlo, me estoy frustrando, me lleno de impotencia, yo estoy cambiando, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un adolescente me decía la vez pasada, yo no quiero mi nombre, no quiero llamarme de esa manera. ¿Por qué? Si tu nombre es muy bonito. Es que mi mamá me dijo de que me puso ese nombre porque ese nombre significa, no recuerdo muy bien si era guerrera o luchadora, algo por ahí, y decía, y yo no soy guerrera, yo no soy luchadora, yo solamente fracaso, fracaso y fracaso, y me desespera el no tener que hacer las cosas bien y no ser, por ejemplo, la hija que mi mamá quiere que yo sea. ¿No es cierto? Entonces, cómo a veces la parte del entorno cercano, que en este caso es la familia, termina generando sin darse cuenta que los adolescentes caigan en esos problemas psicológicos, ¿no? Y a veces lejos de darse cuenta, pues inciden en que ellos tienen y tienen y tienen la razón y lo que a ti te pasa es algo mínimo que pues no merece, entre comillas, mayor atención cuando en realidad es lo primero que uno necesita, mayor atención y mayor importancia a su problema de salud mental. Tenemos los famosos problemas de conducta. Se incluyen pues el TDAH, ¿no? Los trastornos de conducta destructivos, desafiantes, ¿no? Y estos, si no se trabajan a tiempo en una etapa adolescente, podrían conducir a comportamientos delictivos, pues sí, podrían generar conductas delictivas a futuro. Los problemas de conducta, como les mencionaba, siempre van a estar enmascarando muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, del TDAH, ¿qué pasa cuando el niño de pequeño es muy inquieto? Y el término TDAH, lamentablemente, últimamente está muy manoseado por muchas personas, desde la parte docente, los padres, las mismas personas, ¿no? Del entorno, en donde automáticamente ven al niño inquieto y dicen, no, tu hijo tiene problemas de conducta, tiene trastorno de hiperactividad. Y cuando llegan a la adolescencia, los mismos chicos dicen, no, es que yo soy un TDAH. ¿Y qué es un TDAH? Porque soy muy inquieto. Pero el TDAH no implica que seas muy inquieto. El TDAH tiene más cosas, implica más cosas. Pero cuando ya se le etiqueta al niño o al adolescente con que tú eres un TDAH, pues lamentablemente se lo termina creyendo. Y al creer algo, entre comillas, negativo, pues definitivamente hablamos de autoestima, hablamos de sus capacidades y habilidades, las dejo de lado y autoestima terminó bajando porque soy, entre comillas, un TDAH. Los trastornos de conducta alimentaria que también han aumentado enormemente en estos últimos tiempos. Los trastornos de conducta alimentaria tienen mayor prevalencia en las mujeres. También hay hombres, sí, pero en su mayoría en mujeres. Son perjudiciales para la salud también, porque si esto no se trata a tiempo, no se trabaja, no se hace un abordaje de manera integral, podría llegar pues hasta la muerte. ¿Coexisten con la depresión y la ansiedad? Sí. Hablamos de la anorexia nerviosa, no es cuando la persona pues simplemente se restringe de comer o de repente busca formas para poder botar lo poco que ha podido comer. La bulimia nerviosa, en donde la persona pues simplemente come, 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 siente la culpa y busca la forma de repente de bajar de peso. Ahora, en la anorexia nerviosa, hablamos de que hay una implicancia, digamos, a nivel de salud mental muy fuerte, porque no solamente
se altera la percepción en cómo yo me veo, de la imagen corporal. Y esto de acá, pues, como mencionaba y recalco, no es del momento, ya viene desde mucho más antes. Y por lo general, tanto en un problema de conducta alimentaria, hay un historial de repente de sobrepeso o de mucho maltrato. Se habla que también puede estar asociado a lo que es el abuso sexual. No hay algo totalmente certero, pero se habla de que puede haber una implicancia, pero sí está la implicancia del sobrepeso. Personas que en algún momento de niñas de repente le decían que gordita, bonita, la cachetoncita, o de repente por ahí vamos a comprarte ropa y recuerdan en algún momento, me acuerdo que yo tenía, cuando yo tenía de repente los 12 años, 13 años, nos fuimos a comprar ropa y nada me quedaba y de repente mi mamá o mi papá empezó a renegar, ay, tienes que comer menos, mira, y esas gorras no te quedan nada, tenemos que seguir buscando más ropa para que te quede. Y son cosas que sí, uno lo puede decir de momento, pero cómo impacta en esta persona es tremenda y automáticamente dijo a partir de ahí no y empieza con los problemas de conducta alimentaria. Los trastornos por atracones, los trastornos por purga, la ortorexia. En la ortorexia eh, tiene que ver muchísimo con prácticamente una obsesión por comer saludablemente y la vigorexia por tener un cuerpo musculoso. Se ve más en varones, pero también se están reportando casos de mujeres. La pica y los trastornos por hormonización, que son los menos frecuentes porque son en edades más tempranas, pero igual hacer un hincapié en los trastornos de conducta alimentaria porque de verdad son, no es algo de juego, no es algo en donde se me va a pasar y se me va a pasar. Es un trastorno que hay que prestarle mucha atención porque nos puede conducir, como les dije en un inicio, hasta la muerte del adolescente. Y el trabajo en los trastornos de conducta alimentaria no solamente es a nivel de salud mental, es integral. Hablamos de un médico endocrino, de un ginecólogo, de etcétera, etcétera. Y obviamente la familia. El suicidio y las autolesiones. Bueno, aquí, como ustedes han podido ver, me imagino, hay muchos adolescentes que hoy en día se cortan, ¿cierto? Pero las autolesiones son como una llamada de emergencia, son como un alto, algo me está pasando y quiero que los demás también lo vean. Es como una llamada de atención al resto. Eh, que puede implicar una idea suicida, puede que sí, pero en su mayoría de veces no. Pero sí es una señal de alerta. Es una señal de alarma en donde los adolescentes están haciendo precisamente porque sienten que no pueden manejar toda la angustia que están sintiendo, toda la desesperación que tienen por encontrarse frente a un entorno o frente a situaciones que sienten que no pueden manejar, que sobrepasa sus límites. En el tema de autolesiones, por ahí algunos papás me decían, ¿no? Eh, pero yo creo que solamente está copiando porque tenía el amigo o tenía la amiga que también se corta. No es copiar, porque si un adolescente está con una salud mental adecuada, eh, de repente dice, ya, te copio, me corto, pero me corto, me duele, me queda una marca. ¿Para qué lo hago? No tiene sentido. Pero ¿quiénes son los que, entre comillas, enganchan en estos cortes? Los que tienen esa sobrecarga, porque empiezan a ver en estos cortes esa, entre comillas, liberación de la angustia, pero solamente es momentánea. Y cuando termina el efecto de los cortes, del dolor que sucede, pues voy a seguir queriendo más y más y más y más. ¿Por qué? Porque, entre comillas, siento que eso me libera, pero no es así. No se emplean métodos que no son muy peligrosos. Y obviamente, pues los gestos suicidas ya eso implica algo mucho más a fondo, implica un tema de depresión de fondo. El adolescente que quiere suicidarse, por lo general, pero igual también es observarlo y es pues hacer todo un análisis con el adolescente. Cuando hay un intento querer suicidarse, lo planean, pero más no lo comentan ni lo comunican. ¿No? Entonces ahí es mucho más peligroso. Las conductas de riesgo se inician por lo general en la adolescencia. Hablamos del consumo de sustancias, es más frecuente en varones que en mujeres, y las prácticas de relaciones sexuales de riesgo, ¿no es cierto? Una práctica inadecuada para hacer frente a la mala salud mental que vienen presentando. Es como son como las conductas de escape.
¿no? En donde yo no me siento bien y tengo que buscar algo que me ayude, entre comillas, a distraerme o a tapar este vacío que yo estoy sintiendo acá. Me acuerdo que había un adolescente que había venido por un tema de consumo, por ejemplo, y él decía, no tolero, nunca he tolerado que mi papá me haya rechazado. Y cuando yo consumo, que consumía marihuana, cuando yo consumo, me olvido de que mi papá no me quiso, pero no era la mejor manera. Habían otras formas, pero la forma que él encontró fue esta conducta de riesgo que era de consumir. Hay otros que empezamos a ver, por ejemplo, en los adolescentes, que dicen o que cambian constantemente de parejas, ¿no? Dicen, ahora estoy con tal persona, no, terminé, al día siguiente estoy con otra persona, terminé, estoy con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que de repente yo quiero tapar o qué es lo que no estoy tolerando? No estoy tolerando de repente la soledad, no estoy tolerando qué cosa que hace de que yo siempre tenga que buscar esa compañía de una manera inadecuada. Las prácticas de relaciones sexuales de riesgo. Y aquí hablamos, por ejemplo, de personas, de niños que de repente han sido víctimas de abuso sexual, tienden a hipersexualizar muchas cosas ahora en la adolescencia y esto va haciendo que caigan en estas conductas sexuales de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el adolescente hoy en día? ¿Por qué? ¿Por qué el adolescente hoy en día está con tantos problemas a nivel emocional? ¿Por qué viene esta depresión? ¿Por qué viene esta ansiedad? ¿Por qué vienen los problemas de conducta, los trastornos de conducta alimentaria, las autolesiones? ¿Qué sucede? Pues si nos ponemos a ver al adolescente tal cual, lo vemos así como está en la imagen, con una mochila muy pesada en la espalda. ¿Por qué? Porque de niños empezaron a ver qué cosa. Por ejemplo, en familia, ¿no? Ese quita-quita para ver quién es la persona que se queda con el hijo, en donde yo te doy más, no, yo soy más bueno contigo, yo te complazco más, y automáticamente el adolescente tenía que estar ahí, tal cual, partido en dos, entre papá y mamá sin saber qué hacer. Siendo niño, ¿podrá soportar una situación como esa? Pues no, porque ya se afecta emocionalmente, tomando en cuenta que papá y mamá son las dos personas que más quieren el mundo. A veces por un exceso de trabajo que sucede, se quedan al cuidado de personas adultas como los abuelos, pero los abuelos están en dos posiciones. Por un lado son esos abuelos que pueden sobreproteger, en otras palabras, pues no hay reglas, no hay normas, papá dice A, ellos dicen B, desautorizan totalmente, ¿no? Inclusive hasta a veces se van en contra de los papás delante del niño y eso hace que el niño ya empiece a ver pues que simplemente puede hacer lo que se le dé la gana y si rompe alguna regla tampoco pasó nada. Vemos también que hay una demanda, una sobrecarga en la parte laboral y eso hace pues que ya no haya tiempo para los hijos. Por más que algunas mamás por lo general que me dicen, cuando él era niño, de repente a los 2, 3 meses, yo nunca dejé a mi hijo, yo me llevaba al trabajo y trabajaba con él. Perfecto. Pero cuando te lo llevas al trabajo, ¿qué sucede? Mi atención está más en el trabajo y tú tienes que esperar un rato. Yo siendo niño, postergado, porque la prioridad es el trabajo, ¿cómo me voy sintiendo? Y si es algo que se repite y se repite constantemente a lo largo de mi vida, ¿cómo llegó a la adolescencia? ¿No es cierto? O de repente empezamos a ver que papás se separan, pero no quieren ni hablarse. La relación es pésima como adultos. ¿Y quién es la persona que tiene que hacer de intermediario? Llevar mensajes, traer mensajes, me dijo, te dijo, o escuchar de repente a mamá que me dice, es que tu papá es un tal por cual, o el papá que dice, es que tu mamá es esto. ¿Quién tiene que hacerlo? El niño. ¿Cómo llega a la adolescencia? Ya va presentando problemas, ¿no es cierto? O simplemente eh, uno está en su mundo, está en casa, presente físicamente, pero está más abocado a sus cosas, está más abocado a su mundo y el niño, bien gracias. Y de repente hasta minimizan muchas situaciones que para el niño o para los niños o para el adolescente son importantes. ¿Por qué recalco el tema de la niñez? Porque para que el adolescente llegue aquí, la niñez ha tenido que ser fundamental. Y si esta niñez no ha tenido el soporte de adolescente, va a seguir pensando y creyendo y viendo y percibiendo que no tiene ese soporte.
Entonces, con toda esta mochila, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es, de repente, algo muy bonito que es la computadora. Entro en los juegos, entro en contacto con muchas otras personas que de repente no conozco, ¿no es cierto? Por ahí me dijeron, yo te entiendo, yo te quiero mucho, y caí en ese corazoncito que me están entregando por ahí. Pero ¿quién es la persona que me está entregando ese corazón? ¿Será alguien de mi misma edad? ¿Será alguien que de repente realmente me quiere o está buscando otras cosas? ¿No es cierto? Como hablábamos, conductas de riesgo. La computadora, los juegos en línea, ¿no? Y me envicié totalmente. Y si nosotros vemos ese tema de la computadora, la celular o el tablet, y algo muy triste es cuando a veces uno, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en los carros, en la calle, ve a papás que salen a pasear entre comillas con los niños y para que el niño no los moleste, le dan ese aparatito que es el celular, ¿no es cierto? En lugar de poder ver ellos la forma de interactuar más con los hijos. Y es muy triste, ¿por qué? Porque los niños desde pequeñitos van aprendiendo a estar en la computadora. Los va privando de poder manejar emociones. ¿Por qué? Porque en la computadora, ¿qué es lo que pasa? Yo de repente estoy ahí, miro, me calmaron y sigo mirando y sigo mirando y sigo mirando la computadora. Y perdí el contacto con las personas que están a mi alrededor y no sé cómo relacionarme del todo con ellos. Eh, Como les decía, ¿no? Vemos de repente ese corazoncito que alguien me entrega, de repente conseguí un enamorado, qué bonito, me acompaña y por ahí me dice, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones. Y yo de repente le digo, no, no quiero, entonces terminamos. Pero para que no termines conmigo, ¿qué es lo que hago? Pues está bien, acepto. Pero como no tengo la suficiente información, porque no hubo un adulto que me pueda decir, mira, ¿sabes qué? Hay riesgos, pasa esto de una manera educativa, yo tengo un desconocimiento total. Y pues sí, empiezo de repente a tener relaciones, pero sí, sin ese cuidado y automáticamente se dan los embarazos adolescentes. ¿Qué más tenemos? El adolescente, el adolescente también se cansa. Llega un punto en donde dice, como muchas veces me refieren, ¿ya para qué? ¿Ya para qué te sientas a hablar conmigo si solamente me gritabas? ¿Ya para qué me quieres escuchar si ya me criticaste todo? ¿Ya para qué quieres estar conmigo si todo el tiempo me comparabas de repente con el hermano, con otra persona y ellos eran más importantes que yo? ¿Ya para qué vienes a mi vida si todo el tiempo de repente te desapareciste luego de la separación? ¿No? ¿Qué más? Pues me lleva, como les decía, al consumo de repente de drogas, al enfrentamiento entre padres. Me lleva a de repente, a los cortes, a los puti, al cutting, ¿no? Por esa desesperación de no saber cómo manejar lo que a mí me está pasando. Entonces, ¿qué sucede? ¿No es cierto? Tenemos a un adolescente al que no le damos, a veces en los entornos cercanos, no le damos ese soporte adecuado y obviamente los empujamos a que puedan generar todas estas conductas de acá, problemas psicológicos en la adolescencia. Aquí tenemos que hablar de algo muy importante que es la prevención y sobre todo la promoción. La prevención hablamos de creación de condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan el óptimo desarrollo psicológico y psicofisiológico, instrumento importante en el cual se encuentran involucrados los profesionales de la salud, educación y del área social. En otras palabras, en todo el entorno donde se desenvuelve este adolescente. Cuando hablamos de prevención, no podemos dejar de lado lo que es la parte a nivel de familia. Y aquí hay que enfatizar muchísimo el rol que esta familia juega dentro de este desarrollo tanto del niño como del adolescente. Y es muy importante la crianza que ellos tengan, es muy importante cómo ellos llegan a este adolescente, pero una de las cosas que también es importante es que ellos como adultos, como padres, puedan ser capaces muchas veces de poder soltar un historial o un pasado que a ellos de repente los afectó. Porque si yo de niño, adolescente, adulto, emocionalmente no estoy bien,
lamentablemente voy a repetir muchas de las historias que a mí me pasó, lo voy a repetir en mi hijo adolescente, sin darme cuenta. Entonces, cuando uno trabaja con adolescentes, es importante también abordar el tema de familia. No se puede dejar a la familia de lado. El adolescente cuando viene a una parte de consulta, muchas veces viene con muchos mecanismos de defensa. Muchas veces viene con una coraza. ¿Y por qué la coraza? Porque se cansó de un mundo adulto que no lo entiende y no lo comprende. O a veces por experiencias pasadas, ellos mismos refieren, ¿para qué hablo si el profesional de salud mental, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra, solamente le dieron importancia en algún momento a mis papás? Pero tenemos que tener en cuenta de que sí, es importante la versión de los papás, pero también es importante la versión que ellos puedan dar. Mientras que papás de repente dicen, no, él es así, el adolescente dice, no, no es así. Mientras que los papás nos dicen de repente, es un chico que no asume responsabilidades, es un chico de repente muy ocioso, muy vago, es un chico de repente que responde y es un chico rebelde, el adolescente le va a decir, me cansé porque no me escuchan, porque desde que llegan solamente es todo lo negativo conmigo y para ellos yo no tengo nada positivo. El adolescente está molesto, está molesto. El adolescente así molesto seguirá indicaciones de papá y de mamá o los confrontará. Lo primero que va a hacer es confrontarlos, ¿no es cierto? Y ahí está el famoso, es rebelde, que es lo primero que ven los papás. Y si los papás ven que este chico es rebelde, entre comillas, ¿qué es lo que van a hacer o qué medidas correctivas van a emplear para que este chico se corrija, valga la redundancia? Pues definitivamente, de repente llegan hasta los golpes. ¿Y qué era lo único que necesitaba el adolescente? Los golpes. No necesitó los golpes, solamente necesitó que lo vean tal cual. Un ser humano que también le duelen muchas cosas. Hay familias, papás, productos del estrés laboral, de la sobrecarga que tienen, e inclusive el hecho de no saber cómo asumir un buen rol de papá o de mamá también termina generando un estrés. Y esto hace que también generen ese estrés en los adolescentes. ¿A través de qué? Por ejemplo, cuando son niños, eh, quiero que seas el mejor, tienes que ser el mejor, por algo yo me sacrifico, por algo yo trabajo, tienes que valorar lo que te estamos dando y eso implica que cuando yo hacía de repente mis anotaciones en el cuaderno, no me arrancan la hoja, me borran el cuaderno porque tienes que hacerlo mejor, ¿no es cierto? Porque quiero que tú seas el mejor, pero esto no me está permitiendo ver que de repente tú eras el niño y siendo niño todavía no tenías una motricidad adecuada. ¿Cómo lo vas a hacer perfecto? Y ahora que son adolescentes, son chicos que tienden a la perfección. Y si algo no les sale como quieren o como lo esperan, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a gritar, se frustran, se desesperan, pensamientos negativos, soy malo, no soy muy bueno, y empieza una serie de problemas. Entonces, enfaticemos mucho el tema de la familia. Tenemos que detectar lo que son factores de riesgo y factores protectores. ¿Qué son los factores de riesgo o factores protectores? Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos, por ejemplo, de un entorno en donde la familia de repente tiene problemas de alcohol, consumen drogas, la falta de supervisión del tiempo libre, en donde de repente, así ya terminó sus tareas, entonces, para que no me moleste, anda a ver la computadora, sí, no hay ningún problema, está tranquilito todo el tiempo, mañana, tarde, noche en la computadora, pero lo que no saben es que puede desarrollar de repente la famosa ludopatía, falta de habilidades sociales y rechazo a los compañeros. Lamentablemente una máquina no me enseña cómo socializar, porque para socializar yo necesito ese contacto directo con la persona y no a través de una máquina. Y si yo no sé socializar, ¿qué es lo que va a pasar? Uno, en un grupo social voy a entrar de una manera inadecuada, a la fuerza y voy a querer de repente imponer muchas cosas. Y esto obviamente va a generar el rechazo de los compañeros. Otro, de repente
tengo la falta de habilidades sociales, no sé cómo entrar totalmente, no sé cómo de repente relacionarme con los demás. Y eso va a hacer que de repente yo entre tímidamente a un grupo, salude y de repente el saludo lo hice tan bajito que no me escucharon y obviamente no me saludaron y lo primero que yo voy a pensar es, me están rechazando y lo que voy a hacer es tomar distancia de ese grupo social. ¿Será un factor de riesgo? Claro que sí. Incomprensión de los padres hacia los cambios del adolescente. Cuando tenemos a papás que tienen mucha sobrecarga de estrés, la mirada que ellos tienen con los hijos es una mirada muy así, como digo siempre, muy horizontal. En esa mirada horizontal yo veo al adolescente como alguien igual a mí, que tiene que entender, tiene que comprender al adulto, ¿no? Inclusive le dicen por ahí, es que tú tienes que entenderme a mí, pero el adolescente no está en esta línea horizontal. La mirada es vertical. ¿Por qué? Porque el adolescente recién está en formación y para llegar a ser adulto le falta todavía un camino. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene que entender a quién? ¿Quién tiene que comprender a quién? ¿Se puede hacer una comprensión mutua? Claro que sí, pero tengo que buscar las formas para que tú, como adolescente, puedas comprender también así como yo te estoy comprendiendo. Pero si yo en todo momento te voy a aplastar porque no me entiendes, no me comprendes como adulto, entonces nunca voy a poder entender a mi adolescente. Y todo el tiempo voy a buscar formas inadecuadas de poder jalarte, de poder hacer que tú avances, pero al ser inadecuadas, las cosas se me van a terminar saliendo de control. La discriminación, violencia y delincuencia, la violencia familiar, que eso es muy dañino. Cuando hablamos de violencia familiar, muchas personas piensan que solamente hablamos de la violencia física, pero también hablamos de una violencia psicológica. Y la violencia psicológica es la que más daño termina generando. Crisis de autoridad de los papás. Papá y mamá no saben cómo llevar el manejo de los hijos. De repente le dan todo el poder a los hijos y los hijos van creciendo con ese poder en donde yo tengo que hacer las cosas a mi antojo y soy yo hasta de repente quien termina dirigiendo a papá y a mamá. Tenemos también aquellos papás que suelen ser muy agresivos y anulan muchas cosas en los hijos. No son familias un poco tóxicas. La crisis de autoridad de los papás implica que ellos no saben cómo manejar situaciones con ellos. Y los hijos obviamente pues crecen con todo eso. No hay reglas claras, no hay normas. Mientras que yo dije de repente, el día de hoy estás castigado, no me sales, llega papá, anda, puedes salir, y la mamá dice de repente, pero yo le dije que estás castigado, pero déjalo salir solamente por esta vez, pobrecito. No solamente generó contradicción y desautorización, sino la figura que se empieza a ver es que uno de los miembros es el malo o la mala de la película y el otro es el bueno. Y después cuando son grandes, no sé por qué siento que solamente habla conmigo cuando le conviene, cuando quiere conseguir algo. Ah, ¿por qué? Porque se lo enseñé sin querer, ¿no es cierto? Y obviamente lo que es el fracaso escolar. Recordemos que cuando hay un fracaso escolar, la primera persona que se siente mal es el mismo adolescente. Pero para que llegue un fracaso escolar, el fracaso escolar no fue hoy día tuve buenas notas y mañana saqué malas notas. Es algo progresivo. Y para que sea algo progresivo, yo pregunto, ¿y dónde estuvieron los padres que no se dieron cuenta? ¿Dónde estuvieron los padres para hacer de que este chico llegue a un fracaso escolar y no generar medidas preventivas para poder evitar que el chico caiga en este fracaso escolar? ¿No es cierto? Y a veces es muy fácil culpar al mismo adolescente y poder decirle, es que no estudias, es que no te preocupas, es que esto, ¿y dónde están los papás? ¿Cierto? Hablamos de factores protectores. Los factores protectores son aquellos factores que van a hacer de que el adolescente pueda crecer saludablemente, formando relaciones no interpersonales positivas, relaciones saludables, relaciones óptimas con los demás, que siempre se esté generando una participación social, pero como les decía, positiva,
manejo de las emociones y habilidades de resolución de conflictos, ¿no? El dejar de centrarse en el problema y dar vueltas en el problema es que yo dije, es que pasó, es que esto, sino empezar y aprender a buscar soluciones, ¿no? La famosa inteligencia emocional, cómo es que yo puedo gestionar o manejar mis emociones para poder resolver un problema, dejar de salir del problema para poder buscar esas soluciones. La crianza positiva, que es muy buena y a la vez también le hace ver a los hijos que pues los papás siempre están ahí, que papás trabajan, sí, pero que emocionalmente están ahí, están aptos para ellos. El apego positivo y lazos afectivos tempranos. Cuando hablamos del apego positivo y lazos afectivos tempranos, nos referimos a una primera infancia, en una primera etapa en donde los padres se espera que pues generen este apego positivo, pero cuando no se genera, pues hablamos ya de los diferentes tipos de apego y cada uno pues trae sus consecuencias. El crecimiento socioemocional adecuado. Y esto me hace recordar algo muy interesante que me decía un adolescente, ¿no? Me decía, eh, a veces me decía, siento que no puedo más. La adolescente venía con ideas suicidas, me decía, siento que no puedo más, porque mi mamá solamente, mi mamá y mi papá ven solamente lo negativo que yo tengo, pero no me dicen, hiciste esto bueno, te felicito por esto, porque solamente quieren ver que yo cambie y que sea mejor. Y ya no pude más, me dice, no aguanté y exploté y les dije, ¿y por qué nunca me preguntan cómo estoy? ¿Por qué nunca me preguntan cómo me siento? ¿Por qué no me preguntan qué es lo que yo estoy sintiendo cuando ustedes me empiezan a gritar? Y los papás, me dice, se quedaron callados. ¿Y después qué pasó? Automáticamente le dijeron a ella, pues minimizaron la situación y ella decía, no me entendieron y no me comprendieron y yo solamente quiero que me pregunten cómo me siento. No lo dicen directamente, pero si lo dicen ya es por algo. Con el adolescente uno siempre tiene que acostumbrarse a ver siempre digamos, detrás de la palabra. El adolescente siempre va a manifestar muchas cosas, pero tenemos que también aprender a escuchar esta parte de acá. Y a veces nos va a decir con una sonrisa, todo está bien. Familia, bueno, si se pelea en el colegio, soy muy tímido, pero todo está bien, todo está bien. No hay cosas que estén bien. Ya con esos antecedentes, con ese entorno que están refiriendo a papás, que estás refiriendo tú, no está bien. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo algo que ¿dónde lo aprendí? ¿Por qué? ¿No es cierto? El manejo del estrés, cuando hablamos de factores protectores, enseñan a los hijos, enseñan al adolescente a cómo manejarse adecuadamente y las situaciones de estrés, más allá de verlo como problema, problema, problema y problema, lo empiezan a ver como nuevos retos, pero retos que los obligue siempre a sacar lo mejor de ellos. Ellos enfrentan muchas cosas positivas y lo hacen adecuadamente. Apoyo social de la familia y amigos y el fomentar una autoestima adecuada. Entonces, eso es con respecto a los problemas más frecuentes en el adolescente, puntos importantes, escuchar atentamente al adolescente, poder ver más allá de esa palabra que nos pueda decir, el ver cómo te sientes, porque cada palabra, cada frase va a ir acompañada de gestos, va a ir acompañada de actitudes, y es eso lo que va a terminar pesando más a veces que lo que ellos me están diciendo. En el adolescente, punto clave y básico, familia. Familia es ese piso estable en el cual ellos van a aprender a sostenerse. Y si el piso no es estable, entonces, ¿cómo le decimos que tú tienes que estar de una manera estable? Es un poco complicado. Entonces, bueno, espero que les haya servido la ponencia, los temas y bueno, eso sería todo. Gracias.
¿Aló? Licenciada, ¿se encuentra? Sí, 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 Ah, sí, ya, ok. claro. Le voy a transmitir unas preguntas que nos han hecho llegar. Dice, hay grupos que promueven las autolesiones, tipo un grupo PAM, PUM, no sabe la señora. En este caso, el adolescente sigue al grupo por moda o por descargar agresividad. Eh, Como les decía inicialmente, ¿no? Por ejemplo, en el tema del footing, que por moda yo puedo decir en un inicio, sí, yo también me corto, pero me doy cuenta de algo, de que cortándome no soluciono nada. Me doy cuenta de que cuando me corto me hago daño, me duele y encima me queda una marca. Entonces ya no tengo no siento la necesidad de hacerlo y simplemente yo me retiro de ahí. Pero cuando ya algo más está pasando, pues rápidamente voy a terminar enganchando en no moda, sino en esto de los famosos cutting, porque ya lo empiezo a ver como algo liberador de angustia o de algo que a mí me está pasando. Erróneamente pienso que cuando me corto, por eso que los cortes son varios, siento que me libera la tensión, siento que me libera la angustia. Pero pues, ¿qué pasa cuando se termine el efecto del corte? Voy a querer más y más y más. Por eso que cuando uno empieza con el cutting, no solamente encontramos brazo, también encontramos abdomen y encontramos piernas por lo general. ¿No? Entonces, no es una moda. Algo pasa con este adolescente que hace de que yo opte por esto como una forma de liberación y de angustia porque siento que ya no puedo más con lo que me pasa. Bien. Nos preguntan, el adolescente es hábil a la manipulación de los adultos. ¿A qué edad termina el desarrollo prefrontal que le ayuda a tomar sus propias decisiones? Ya, a ver, el desarrollo prefrontal pues va a seguir su curso, ¿no es cierto? En la adolescencia recordemos que la etapa también es formativa. Poco a poco ellos van adquiriendo ya la maduración y van a ser capaces de tomar decisiones. Pero para que ellos puedan tomar decisiones saludables, por decirlo de esa manera, pues detrás ha tenido que haber una buena familia que ha generado un soporte adecuado. Hablamos también de la resiliencia, sí, que se puede dar el caso, ¿sí? Pero para que el adolescente tome decisiones adecuadas para su vida, pues definitivamente hablamos de un nivel de maduración. Que se le puede ir de alguna manera siendo niños, siendo ya entrando a la etapa de la pubertad y la adolescencia, guiando, definitivamente sí. Pero cuando hablamos del desarrollo, de la toma de decisiones, el desarrollo prefrontal, es algo progresivo. No es que se va a dar así ya de la noche a la mañana. Para poder para poder tener buena toma de decisiones, pues tenemos que hablar de una autoestima estable, tenemos que hablar de manejo de emociones, tenemos que hablar de manejo a situaciones difíciles, ¿no? Y sobre todo el darnos cuenta de un conjunto de cosas que a nosotros nos va a servir y nos va a guiar para poder tomar esa decisión de una manera correcta. Bien, licenciada. Nos preguntan, en muchos adolescentes es común escuchar ese o esa no me cae bien antes de integrarse a un grupo o relacionarse con una persona. ¿A qué se debe si no ha tratado a la persona? Ya, a ver, eh, cuando somos niños lo vemos como una forma de imitación por un entorno en donde a veces de repente no tiene la cosa, no, ese no me cae, no, esa no me cae. Entonces van adquiriendo no ciertas conductas. Cuando ya ellos van creciendo, ¿qué sucede? Ya ellos también se van dando cuenta, pero a veces también me voy dejando guiar por los demás. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hablamos de una baja autoestima? Yo estoy en un entorno social y mi amiga dice, no, a ella no me cae. Pero si yo digo que no me cae, mi amiga me puede dejar de lado. Pero si yo de repente la contradigo, me deja de hablar y no quiero y no me gusta. Entonces empiezo a seguir ese mismo patrón. ¿Qué pasa o muy diferente cuando, por ejemplo, hablamos de una persona que tiene buenas habilidades sociales, sabe cómo relacionarse, cómo integrarse con los demás, y de repente dice, no me cae esa persona?
Ok, a ti no te caerá, pero yo voy a tratarla porque para mí es una persona nueva y de repente resulta que sí me cae y sí me resulta muy agradable. Empieza la autonomía y empiezo a ser independiente, precisamente porque tengo esta base de la autoestima que a mí me sostiene y a mí de alguna manera me genera ese soporte y simplemente, pues como les decía en un inicio, no me centro en este problema, sino soy yo mismo y busco también mis formas de poder relacionarme. No me quedo pegado en lo que van a decir los demás o en el conjunto dice, no, yo mismo voy y veo si realmente para mí es agradable o no es agradable antes de sacar mis conclusiones anticipadas. Bien, licenciada. Por el chat nos preguntan, quisiera saber si hay algún informe actual o lo más actualizado sobre la prevalencia de los trastornos que están presentando los niños y adolescentes en el Perú o Lima. Muchas gracias. Con respecto a los informes o los reportes que se han estado presentando, bueno, a nivel del MINSA, de los estudios que se han hecho inclusive durante pandemia, se resalta mucho el tema de la ansiedad y la depresión, más la depresión que la ansiedad, ¿no? Los problemas emocionales. De ahí ya vienen por los problemas de conducta y todo lo demás, ¿no? Y para que puedan llegar a este punto, pues como lo explicábamos, es porque ya hay muchas cosas detrás que han venido sucediendo y obviamente desencadenan en todo esto. Es muy importante tomarle mucha importancia al adolescente, desde actitudes que van cambiando, conductas que van cambiando, su forma de expresarse que van cambiando, ahora ya no quiero salir, ya me estoy encerrando, algo puede estar pasando con este adolescente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, la ansiedad, pues tiene que ver mucho con evitar muchas situaciones que para mí me resultan desagradables, ¿no? Y si el adolescente manifiesta algo, es por algo y es a prestarle mayor atención en ese punto. Pero en los reportes sí he visto que hay más prevalencia de la parte a nivel de depresión y ansiedad, más depresión que ansiedad. Bien, licenciada, dice, en primera instancia, en un adolescente consumidor de alguna sustancia adictiva, ¿cuáles serían las primeras pautas o información que se les solicita a los padres en la primera entrevista? Ya. Me dijo con indicadores, o sea, ya con consumo, con inicio, No, ¿no? dice, en primera instancia, dice, en primera instancia, en un adolescente consumidor de alguna sustancia adictiva, ¿cuáles serían las primeras pautas o información que se le solicita a los padres en la primera entrevista? Parece que es su colega la que pregunta. Entorno familiar. ¿Cómo es el entorno familiar? ¿Cómo es ese entorno que hizo que este adolescente pueda empezar con inicios de consumo de droga? Como lo mencionábamos, el consumo de droga es formas inadecuadas de poder salir, entre comillas, de algo que les resulta muy desagradable, escapar de algo desagradable. Tenemos que preguntar todo. En una primera instancia, pues es uno, dinámica familiar, otro, experiencias negativas de repente que hayan pasado, de repente ha sido un niño o una niña víctima de abuso sexual y que no ha sido trabajado adecuadamente. Tenemos que preguntar el entorno familiar, de repente por ahí, mamá, papá, relación adecuada, pero el entorno familiar, primos, tíos, de repente también tenían el tema de consumo, de repente también habían temas de repente de robo, de delincuencia. Entonces se tiene que preguntar todo un historial. E inclusive, ¿no? Una de las cosas que yo suelo preguntar muchísimo es desde la parte prenatal, perinatal, postnatal, hubo algo que afectó, ¿no? Inclusive, si ha tenido un desarrollo normal o no, en todo sentido. Y cómo ha sido esa primera vinculación, ¿no? Formación de apego, qué tipo de apego ha tenido, porque eso también es importante. Cuando hablamos del adolescente, por lo general, personalmente, yo no me quedo solamente con tu etapa adolescente, porque yo tengo que ver qué es lo que ha pasado que ha hecho que tú tengas este problema de acá. Es importante, como le digo, las primeras etapas, pero también es ese entorno familiar, cómo se desenvuelve. Entonces, las pautas o la información que se solicita a los padres, dinámica familiar. Cómo es papá, cómo es mamá, cómo han sido ellos desde mucho más antes,
cómo es ese entorno en el que él se ha desenvuelto. De repente familia bien, pero he tenido de repente profesores que han sido muy castigadores, compañeros que me hacían bullying. Familia, ¿dónde estuvo? Entonces es un todo, o sea, en el adolescente no podemos separarlo de la parte familiar, es un todo, es un conjunto y toda información que nos puedan dar los papás acerca de toda esa niñez es muy importante. Bien. Nos preguntan, doctora, buenas tardes. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente que piensa morir o está cansado de vivir? Ahí ya hablamos de un tratamiento psiquiátrico y un tratamiento psicológico. Ahora, como les decía, para que el chico llegue a este punto es porque hay muchas cosas que ya, digamos, le generaron toda una sobrecarga. Si yo le voy a decir a este chico en un primer momento, de repente, no pienses en eso, no me está entendiendo. Si yo le digo de repente, ya simplemente levántate y vamos a pasear, el adolescente va a decir, no me está entendiendo. Tenemos que ver con mucho cuidado cómo uno se dirige a este adolescente. Si ya dice, me quiero morir, estoy cansada de vivir, tenemos que empezar a preguntar cómo te estás sintiendo, qué es lo que te está pasando, qué cosas te están llevando a pensar de esta manera. Pero si yo rápidamente como mamá o como papá, no, por ejemplo, voy a entrar en ese plano de juzgarte, de criticarte, de tratar de, como dicen, de zamaquearte para que reacciones, ahí ya perdimos. Porque tenemos que buscar las formas de que puedan enlazarse a una comunicación adecuada acá. Y eso implica también aprender a escuchar. Aprender a escuchar no es fácil, pero cuando uno aprende es muy bonito, porque cuando aprendo a escucharte, también empiezo a entenderte y comprenderte. Y si ya estoy con esas ganas de querer morir o estoy cansada de vivir, pues llévelo a un centro de salud mental para que ahí puedan hacer la intervención o el abordaje inicial y puedan trabajar de la mano también con una parte de familia. Pero ya hablamos de algunas conductas de riesgo. Y si se lo ha dicho, qué bueno, porque es una señal de alerta. Hay muchos otros adolescentes que lo piensan, no lo dicen y solamente lo planean y lo ejecutan. Ahí ya hay una señal de alerta, llévelo a un sitio de salud mental para que puedan hacer el abordaje inicial, el soporte emocional, pero a la vez también puedan trabajar con familia. Muy bien, licenciada. Nos preguntan, dice, ¿qué recomendaciones daría a los padres que suelen calificar a los hijos como incompetente, tonto, loco, estigmatizándolos con otros calificativos negativos? ¿Qué les podría recomendar? ¿Qué les podría recomendar? A ver, en primer lugar, preguntarse qué es ser padres. Si ser padres implica un aprendizaje, buenísimo. Están dispuestos a aprender con los hijos. Pero si ser padres implica, yo te tengo que enseñar, implica, tú tienes que ser un chico de bien, ahí ya vamos perdiendo muchas cosas. Porque nos estamos dejando llevar más por esa frustración, por ese estrés del momento y esa desesperación de que quiero que tú seas el mejor y al ver que no eres el mejor, solamente me lleva a ver lo negativo de ti, más no lo positivo. Y cuando yo resalto lo negativo, entre comillas, para poder hacer que tú mejores, lamentablemente te sigo aplastando cada vez más y hasta te hundo siendo tu papá o tu mamá. Pero si yo, como mamá o como papá, quiero lo mejor para ti, tengo que empezar a ver la parte positiva de ti. ¿Por qué? Porque es la mejor manera en la que tú también vas a tener esa autoestima como para poder decir, yo enfrento diversas situaciones, pero con una autoestima baja sale a flote la depresión, sale a flote la ansiedad, sale a flote miles y miles y miles de problemas que inclusive generan ese distanciamiento con los padres. ¿Qué les diría? Pues dejen de hacerlos. Y si de repente en algún momento papá o mamá dicen, pero es que a mí me criaron de esta manera, es que a mí me educaron de esta manera, ok, perfecto. A ti te criaron de esa manera, pero mi hijo no tiene la culpa de eso. Y si yo lo pasé, si fue parte de mi vivencia, yo lo pasé, sé perfectamente lo que una persona siente cuando le dicen todo eso. Por lo tanto,
no tengo por qué hacerlo ahora para mí. ¿Qué les diría? A buscar ese cambio, a buscar esa ayuda que los ayude a ser ustedes cada vez mejores padres para los hijos. Bien, buenas tardes, muchas gracias por su charla. Ahora está bien que el adolescente quiera llenar su cuerpo de tatuajes. Muchas gracias por la respuesta. Va a depender. El adolescente de por sí, como decíamos, está en una etapa de constantes cambios. El adolescente de por sí va a ver muchas cosas que va a empezar a seguir como moda hasta que a la final después se establece en una sola línea que es parte de su identidad. Puede querer de repente hacerse un tatuaje, pero ¿por qué? No, porque a mí me gusta, porque yo quiero. Bueno, perfecto, pero tendrías que conversarlo con los padres, porque recordemos que el adolescente no se manda del todo solo, ¿no? Pero si yo de repente digo, quiero un tatuaje porque mi amiga se lo hizo y he visto que recibe aceptación social, porque de repente mi amigo se ha hecho dos y cuando uno lo ve siempre dice, wow, qué tatuaje, yo también quiero esa aceptación. Entonces, no hablamos de un gusto, no hablamos hablamos de repente de un tema de autoestima, hablamos de un problema emocional que me está llevando a seguir al resto con esto de los tatuajes, ¿no? Pero a la final va a depender de cada uno. No, o sea, no podríamos decir, sí, está bien, no está bien, ¿no? Depende bajo cuál es el contexto en el cual el adolescente quiere hacerse ese tatuaje. Como le digo, si el tatuaje lo quiero hacer porque yo quiero de repente mi mascotita que se murió y para mí era muy significativa en algún momento, bueno, también va a tener que ver la comunicación y la aprobación también de los papás. Como les digo, el adolescente no va a ir solo y digo, háganme un tatuaje, no se lo van a hacer pues a menor de edad. ¿No? Entonces va a depender muchísimo de cuál es el contexto en el cual yo digo quiero hacerme el tatuaje. Muy bien. ¿De qué manera se puede motivar a los hijos adolescentes para seguir una carrera profesional? A motivar. La motivación va a venir de ellos mismos, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, que a veces vienen los chicos y dicen es, no aguanto más las clases, no quiero estudiar más. ¿Y por qué? Porque constantemente en casa me decían, primeros puestos, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, y me cansé totalmente. ¿Ok? ¿Cómo se motiva ahí? Pues definitivamente a un factor estresor que es la parte de familia, porque tienes que ser el mejor, tiene que bajar eso de ahí. Y tiene que hacerle ver al adolescente que si bien es cierto el tema de la carrera profesional, del estudiar, tiene sus ventajas, pues sí, es para un desarrollo personal mayor más adelante, sí, también, pero también hacerle ver a ellos de que uno va de repente a la parte de universidad o de repente un instituto, ¿no? La parte superior, va a aprender, porque quiere aprender más y quiere aprender más de aquello que le está gustando. Si dice de repente, yo quiero ser fotógrafa, qué bueno, sé el mejor y vas a ir a estudiar para aprender más de lo que a ti te está gustando. No, yo quiero ser ingeniero de sistemas. Perfecto, sé el mejor. Y vas a ir a la universidad para aprender más de lo que a ti te está gustando, más de las máquinas, de cómo crear software. Y de repente mañana más tarde eres tú quien crea un nuevo programa. No, yo quiero ser médico. Perfecto. Ve a la universidad y ve a aprender más de lo que a ti te gusta hacer, de lo que a ti te interesa. Pero si yo me voy en el plano, es que tienes que ser alguien importante, es que tienes, ya por ahí, pues lejos de motivar, estamos entre motivando y desmotivando, ¿no? Entonces, es sentarse a conversar con ellos acerca de lo que les gusta, de lo que no les gusta, eh, y hacer que ellos mismos puedan tomar la decisión de la elección de esa carrera vocacional, porque es una decisión muy importante para ellos. Y aquí pues no está el, mi papá es, mi mamá es, mi papá me ha dicho, mi mamá me ha dicho, porque no. La idea es de que ellos puedan seguir una carrera, ya sea universitaria o técnica superior, y que sean felices. Y que sean felices con la decisión que están tomando. No hay nada más bonito cuando uno ve a los chicos viviendo su carrera y dice, esto realmente era lo mío. Y uno como papá puede decir, misión cumplida en la vida con los hijos.
Muy bien, licenciada. Ya no tenemos más preguntas. Ha estado muy solicitada a nivel nacional. Muchas gracias, licenciada, por su valiosa participación en bien de los adolescentes del país. Felicitaciones por su excelente exposición. Por favor, sus recomendaciones finales al público presente. Ok, bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. ¿Y qué les diría a los papás? Que ustedes también han sido niños, también han sido adolescentes. Como niños y adolescentes, uno quiere muchas cosas de mamá y de papá. De repente yo quería que estén más conmigo, yo quería que de repente me escuchen, yo quería que de repente no peleen, yo quería que de repente me entiendan un poco más. Perfecto. Ahora que tengo los hijos y que son adolescentes, no les hagan pasar lo mismo. Si yo lo viví acá, ahora es mi momento de generar los cambios y darle a mi hijo lo que realmente ellos puedan estar necesitando. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar y no ir de frente a juzgar, te juzgo, te juzgo, te juzgo. No, aprendan a escuchar y aprendan a ver que detrás muchas veces de ese chico rebelde hay un chico que sufre mucho. Y es muy triste cuando los papás solamente ven esa tapa y no ven lo del fondo. A generar ese soporte y a generar cambios de la mano junto con los adolescentes. Nadie les enseñó a ser papá ni mamá, pero es todo un aprendizaje donde ustedes les enseñan muchas cosas a ellos, pero ellos también les van enseñando a ustedes a ser papás. Muchas gracias por todo. Bien, tiene muchos agradecimientos, felicitaciones, gracias nuevamente de parte de la Unidad de Telesalud. Gracias también al público presente. Les comunicamos que este tema tan interesante e importante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.